Ella entró por error al auto del CEO millonario, su propio jefe, creyendo que era el coche de siempre para volver a casa. Se acomodó y con la voz quebrada susurró: «Este lugar me hace mal». Sin saber con quién hablaba, empezó a desahogarse. Habló de las humillaciones que sufría por parte de sus compañeros, de que no decía nada por ser nueva, de cargar culpas que no eran suyas. Él oyó cada palabra con atención y ella jamás imaginó quién era él, hasta que su reacción lo cambió todo. «Sofía, ¿podrías traerme un café?». La voz de Fernanda cortó el aire de la oficina con esa dulzura falsa que ya conocía demasiado bien. No era una pregunta, nunca lo era. Era una orden disfrazada de cortesía, el tipo de petición que no podías rechazar sin parecer conflictiva, sin darles una razón más para etiquetarte como la chica problema. Sofía levantó la vista de su computadora, donde llevaba 2 horas corrigiendo un informe que había quedado perfecto desde la noche anterior. Un informe que misteriosamente había aparecido con errores esa mañana. «Claro, ahora voy», respondió con una sonrisa que no alcanzó sus ojos. Daniela, sentada en el escritorio contiguo, ni siquiera intentó disimular la sonrisa de satisfacción que le cruzó el rostro. «Aprovecha y trae para todas, ¿sí? Ya que vas». Sofía asintió, guardando el documento sin siquiera mirarlo. Sus dedos se movían mecánicamente sobre el teclado, pero su mente estaba en otro lugar, tratando de recordar en qué momento exacto su sueño de trabajar en Vega Industries se había convertido en esta pesadilla diaria. 3 meses. Solo 3 meses desde que había cruzado las puertas de cristal de aquel edificio imponente en Reforma, con su título recién obtenido bajo el brazo y el corazón lleno de esperanzas. 3 meses desde que había dejado atrás el pueblo donde creció su madre, prometiéndole que todo el esfuerzo había valido la pena, que finalmente había conseguido el trabajo que cambiaría su vida. Y lo había cambiado, sí, pero no de la manera que imaginó. Mientras caminaba hacia la pequeña cocina del piso, Sofía podía sentir las miradas clavándose en su espalda. Sabía lo que pensaban, lo que murmuraban cuando creían que no escuchaba. La becada, la pueblerina, la niña que tuvo suerte de entrar aquí, como si su título no valiera lo mismo que el de ellas, como si las noches sin dormir estudiando, los trabajos de medio tiempo para pagar la colegiatura, los sacrificios de su madre no significaran nada. Cuando regresó con las 4 tazas de café en una bandeja improvisada, Fernanda ni siquiera levantó la vista de su celular para darle las gracias. Daniela tomó la suya y comentó en voz alta, lo suficientemente alta para que medio piso escuchara: «Ojalá pongas la misma dedicación en tu trabajo que en servir café». Varias risas ahogadas resonaron alrededor. Sofía sintió cómo el calor subía por su cuello, tiñendo sus mejillas de rojo. No respondió. Nunca respondía. Había aprendido en estas 12 semanas que responder solo empeoraba las cosas, que cualquier defensa era interpretada como actitud, como falta de humildad, como prueba de que no encajaba en la cultura de la empresa. Regresó a su lugar y se hundió en la silla, fijando la vista en la pantalla sin realmente ver nada. El cursor parpadeaba en el documento, burlándose de ella, esperando. «Sofía, necesito que revises este reporte antes de las 5». La voz de Fernanda otra vez, esta vez más cerca. Un folder aterrizó sobre su escritorio con un golpe seco. «Es para la presentación de mañana con el señor Montiel. Ya sabes lo importante que es». Sofía miró el reloj. 4:40. 20 minutos para revisar lo que parecía ser un documento de al menos 50 páginas. Fernanda se inclinó ligeramente, bajando la voz solo lo suficiente para que sonara como un consejo de amiga, aunque sus ojos decían otra cosa. «Y por favor, esta vez, asegúrate de que todo esté correcto. No podemos darnos el lujo de más errores como los de esta mañana». Sofía apretó los dientes. Los errores de esta mañana, los errores que ella no había cometido, que alguien había introducido deliberadamente en su archivo después de que se fue anoche. Lo sabía porque había guardado el documento final, lo había revisado 3 veces antes de enviarlo al servidor compartido, pero no podía decir nada. ¿A quién le creería? ¿A Fernanda con sus 5 años en la empresa y su relación cercana con los gerentes, o a ella, la novata que apenas completaba su periodo de prueba? «Entendido», murmuró, abriendo el folder. Fernanda se alejó, pero no sin antes intercambiar una mirada cómplice con Daniela. Esa mirada que Sofía había aprendido a reconocer, la que decía «ya casi la tenemos»,
la que significaba que estaban esperando, solo esperando el momento perfecto para que cometiera un error lo suficientemente grande como para justificar una evaluación desfavorable, para sugerir que tal vez este trabajo no era para ella después de todo. Las siguientes 2 horas pasaron en un borrón de palabras y números que se mezclaban frente a sus ojos. Sofía encontró 6 inconsistencias en el reporte, todas lo suficientemente sutiles como para pasar desapercibidas en una revisión rápida, pero lo suficientemente graves como para arruinar la presentación. Las corrigió una por una, sin comentar nada, sin buscar crédito. A las 6:30, cuando finalmente guardó el documento corregido y apagó su computadora, la oficina estaba casi vacía. Fernanda y Daniela se habían ido hacía 1 hora, sin siquiera preguntar si había terminado, sin ofrecer ayuda. Por supuesto que no. Ellas nunca se quedaban tarde. Ese era el trabajo de la novata, la que tenía que demostrar su valor constantemente, la que no podía darse el lujo de quejarse. Sofía tomó su bolso con movimientos lentos, como si cada músculo de su cuerpo protestara. Estaba cansada, tan cansada, que sentía que podría quedarse dormida de pie. Cansada del trabajo, cansada de la tensión constante, cansada de fingir que todo estaba bien, cuando en realidad se estaba desmoronando por dentro. Mientras esperaba el elevador, sacó su celular, 3 llamadas perdidas de su madre. Sofía cerró los ojos, sintiendo una punzada de culpa en el pecho. No podía llamarla ahora, no así, no con la voz a punto de quebrarse y los ojos amenazando con llenarse de lágrimas. Su madre no merecía esa preocupación. Ya tenía suficiente con mantener la casa en el pueblo, con los gastos que nunca terminaban, con la soledad de vivir lejos de su única hija. No podía cargarla con esto también. Le mandaría un mensaje más tarde, algo alegre y despreocupado, algo que sonara como la vida exitosa que se suponía que estaba viviendo. El elevador llegó vacío. Sofía entró y presionó el botón de la planta baja, dejando que las puertas se cerraran frente a ella. Por un momento, en ese espacio reducido y silencioso, se permitió soltar el aire que había estado conteniendo todo el día. Sus hombros se desplomaron, su espalda se encorvó y tuvo que parpadear rápidamente para evitar que las lágrimas finalmente cayeran. El lobby estaba iluminado con esa luz artificial que hacía que todo pareciera más frío, más distante. Sus pasos resonaron contra el mármol pulido mientras caminaba hacia la salida, pasando junto al mostrador de seguridad, donde el guardia nocturno le dedicó un saludo que ella apenas pudo devolver. Afuera, el aire de la Ciudad de México la golpeó con su mezcla característica de escape de autos y comida callejera. El cielo comenzaba a teñirse de naranja y púrpura, esos colores que normalmente encontraba hermosos, pero que hoy solo le recordaban lo tarde que era, lo agotada que estaba. La aplicación de transporte en su celular mostraba que su viaje llegaría en 2 minutos. Un auto gris, decía la pantalla, placas que comenzaban con NXR. Sofía guardó el teléfono y se quedó parada en la banqueta, abrazándose a sí misma, a pesar de que no hacía frío. Cuando el auto se detuvo frente a ella, ni siquiera se molestó en verificar las placas. Era gris, estaba en el lugar correcto, era suficiente. Abrió la puerta trasera y se dejó caer en el asiento, con un suspiro que venía desde lo más profundo de su ser. La puerta se cerró con un sonido sordo, encerrándola en ese espacio que olía a cuero y a ese ambientador que todos los autos parecían usar. Sofía dejó caer su cabeza hacia adelante, cerrando los ojos, sintiendo cómo toda la tensión del día finalmente encontraba una salida. Y entonces, sin poder contenerse más, sin siquiera pensar en que había alguien más en el auto, las palabras comenzaron a salir. «Este lugar me hace mal». Su voz salió quebrada, apenas un susurro en la penumbra del asiento trasero. «No importa cuánto me esfuerce, nunca es suficiente. Siempre hay algo mal, siempre hay un error que señalar, siempre hay una forma de hacerme sentir que no pertenezco ahí». Las lágrimas que había estado conteniendo durante horas finalmente comenzaron a rodar por sus mejillas, silenciosas, calientes. Sofía mantenía la cabeza gacha, los ojos fijos en sus manos que temblaban sobre su regazo. No se atrevió a mirar hacia adelante, hacia el conductor. Era más fácil así, hablar en la oscuridad, pretender que estaba sola, que estas palabras se las estaba diciendo a sí misma,
y no a un extraño que probablemente la consideraría dramática, débil. Hoy modificaron mi trabajo. Entraron a mi archivo y cambiaron cosas solo para poder decir que había cometido errores. Lo sé porque yo no dejé esos errores ahí. Lo sé porque me quedé hasta la medianoche revisándolo todo. Su respiración se volvió irregular, entrecortada. Pero no puedo decir nada, ¿verdad? Porque soy la nueva. Porque llevo apenas 3 meses. Porque si me quejo solo voy a confirmar lo que ya piensan de mí. Que no puedo manejar la presión. Que tal vez este trabajo es demasiado para mí. El auto comenzó a moverse, pero Sofía apenas lo notó. Las luces de la ciudad pasaban borrosas por la ventana, mezclándose con sus lágrimas. Me dijeron que si no mejoro mi actitud, si no aprendo a trabajar mejor en equipo, van a tener que reconsiderar mi permanencia. Trabajar en equipo. Una risa amarga escapó de sus labios, como si el problema fuera yo, como si yo fuera la que se niega a ayudar, la que roba crédito por el trabajo de otros, la que hace comentarios hirientes disfrazados de bromas. Sus dedos se cerraron con fuerza sobre la tela de su falda, y lo peor es que no puedo renunciar, no puedo simplemente irme porque necesito este trabajo, necesito el sueldo, necesito la experiencia, necesito poder decirle a mi mamá que todo está bien, que su sacrificio valió la pena, que no se preocupe por mí. El nudo en su garganta se apretó hasta hacerle difícil respirar, pero me está matando. Cada día me levanto y tengo que reunir fuerzas para entrar a ese edificio, para sonreír, para fingir que sus palabras no me afectan, que puedo seguir adelante como si nada. Y cada noche regreso a casa y me siento más vacía, más pequeña, más convencida de que tal vez tienen razón, de que tal vez no soy suficiente. Sofía llevó una mano temblorosa a su rostro, limpiando torpemente las lágrimas que no dejaban de caer. «Perdón», murmuró de repente, consciente por primera vez de que había estado descargando todo esto sobre un completo extraño. «Perdón, no debí, no sé por qué estoy diciendo todo esto. Es solo que vivo sola y no tengo con quién hablar, y no quiero preocupar a mi mamá porque ella está lejos en el pueblo y ya tiene suficientes cosas de qué preocuparse sin tener que cargar con mis problemas también». Su voz se quebró completamente en las últimas palabras. Ella hizo tanto por mí, trabajó tan duro para que yo pudiera estudiar, para que pudiera tener oportunidades que ella nunca tuvo, y yo solo quiero que esté orgullosa, quiero que sienta que valió la pena, pero ¿cómo voy a contarle que el trabajo con el que tanto soñé me está destruyendo por dentro? El silencio que siguió fue denso, pesado. Sofía finalmente se atrevió a levantar levemente la vista, aunque sin mirar directamente hacia adelante. A través de sus lágrimas, podía ver las luces de la ciudad deslizándose por las ventanas. Podía sentir el movimiento suave del auto mientras avanzaba por calles que le resultaban extrañamente familiares. «Perdón», repitió, su voz apenas audible. «Usted solo está haciendo su trabajo y yo estoy aquí llorando como si fuera el fin del mundo. Debe pensar que soy patética». Otra lágrima rodó por su mejilla. «Y tal vez tiene razón. Tal vez soy demasiado sensible. Tal vez no estoy hecha para este tipo de ambiente. Tal vez debería volver al pueblo y conformarme con algo más simple, algo donde no tenga que demostrar constantemente que merezco estar ahí. Pero no quiero rendirme, no quiero que ganen, no quiero darles esa satisfacción». Sofía cerró los ojos con fuerza, tratando de controlar el temblor que recorría todo su cuerpo. Solo necesitaba llegar a casa, meterse en la cama y permitirse desmoronarse completamente en la privacidad de sus 4 paredes. Mañana sería otro día, otra batalla, otra oportunidad de fingir que todo estaba bien. Mañana volvería a ponerse la máscara, a sonreír, a aguantar. Pero ahora, en este momento, en la oscuridad de este auto, con un extraño que jamás volvería a ver, se permitía ser honesta. Se permitía admitir que estaba rota, que tenía miedo, que no sabía cuánto más podría resistir. El auto se detuvo suavemente. Sofía parpadeó confundida. A través de la ventana empañada por sus lágrimas, reconoció su edificio. Las luces del vestíbulo brillaban cálidas en contraste con la noche que ya había caído completamente. Por un momento, no se movió. No estaba segura de tener la fuerza para abrir la puerta, para salir, para subir las escaleras hasta su departamento. «Gracias», susurró finalmente, su voz ronca por el llanto. «Y perdón, otra vez, por todo».
Llevó su mano temblorosa hacia la manija de la puerta, preparándose para enfrentar la soledad que la esperaba del otro lado. Pero justo antes de jalar, una voz rompió el silencio. Una voz que no esperaba, una voz que reconoció instantáneamente y que hizo que su corazón se detuviera en seco. Una voz profunda, tranquila, pero cargada con algo que no podía identificar. Sofía. Su nombre sonó diferente viniendo de esos labios. No como cuando Fernanda lo decía con desdén, o cuando Daniela lo usaba con condescendencia. Sonó como si fuera importante, como si importara. Sofía levantó la cabeza lentamente, muy lentamente, el horror comenzando a filtrarse a través de la neblina de sus lágrimas. Sus ojos se encontraron con el espejo retrovisor, y en ese reflejo vio algo que hizo que todo su mundo se detuviera. Dos ojos oscuros la observaban con una intensidad que le cortó la respiración. Ojos que había visto solo de lejos, en reuniones generales, en pasillos donde ella se hacía a un lado para dejarlo pasar. Ojos que pertenecían a la única persona en toda la empresa ante quien definitivamente no debería haberse desmoronado. Diego Montiel, CEO de Vega Industries, su jefe, el hombre más poderoso de la compañía. Y ella acababa de derramar su alma frente a él, creyendo que era el conductor de su transporte. El mundo de Sofía se redujo a ese momento, a esos ojos oscuros que la observaban a través del espejo retrovisor con una intensidad que no sabía cómo interpretar. No había burla en ellos, ni el desprecio que esperaba encontrar. Tampoco había lástima, esa emoción condescendiente que habría sido peor que cualquier reproche. Había algo más, algo que la desconcertaba porque no encajaba con la imagen que tenía del hombre inalcanzable que dirigía Vega Industries desde su oficina en el piso 30. «Señor Montiel», la voz le salió estrangulada, apenas reconocible. Sus manos volaron a su rostro, tratando inútilmente de ocultar las lágrimas que seguían cayendo, como si pudiera borrar los últimos 10 minutos con ese gesto desesperado. «Yo no sabía. Yo pensé que era mi transporte, lo siento tanto. Yo nunca habría». Las palabras se atropellaban unas con otras, saliendo en un torrente caótico, mientras su mente trataba de procesar la magnitud del desastre. Había llorado frente a su jefe. No cualquier jefe, sino el CEO. Le había contado sobre el acoso de sus compañeras, sobre su soledad, sobre su madre en el pueblo. Le había mostrado su lado más vulnerable, más roto, más patético. «Señor Montiel, por favor», repitió, la desesperación tiñendo cada sílaba. Su mano temblaba sobre la manija de la puerta, lista para huir, para desaparecer en la noche y tal vez no volver nunca más a ese edificio de cristal donde claramente no pertenecía. «Por favor, olvide todo lo que dije. Yo estaba cansada, no estaba pensando con claridad. Yo no quise». Diego Montiel no se movió. Siguió sentado detrás del volante, las manos descansando tranquilamente sobre el mismo, como si esto fuera una situación perfectamente normal, como si empleadas llorando en su auto fuera algo que le ocurría todos los días. La luz de una farola cercana iluminaba parcialmente su perfil, revelando una mandíbula tensa y una expresión que Sofía no podía descifrar desde su posición en el asiento trasero. «Respira», dijo finalmente. Su voz era baja, controlada, pero había algo en ella que hizo que Sofía obedeciera instintivamente. Inhaló temblorosamente, el aire entrando en sus pulmones en sacudidas irregulares. «Respira», repitió él, y esta vez sonó menos como una orden y más como una sugerencia gentil. Sofía cerró los ojos, concentrándose en la simple acción de llenar sus pulmones, de exhalar, de repetir el ciclo. Poco a poco, el pánico comenzó a retroceder, dejando en su lugar una vergüenza tan profunda que dolía físicamente. Cuando finalmente logró controlar su respiración lo suficiente como para hablar sin que su voz se quebrara completamente, mantuvo los ojos fijos en sus manos. «No puedo disculparme lo suficiente, señor Montiel. Entiendo si esto afecta mi evaluación, si decide que ya no soy apta para trabajar en Vega Industries. Solo le pido que por favor no piense que estoy tratando de manipularlo o de buscar favores especiales con esto. Yo genuinamente no sabía que era usted». Un silencio pesado llenó el auto. Sofía podía escuchar su propio corazón latiendo. Podía sentir cada segundo que pasaba como si fuera una eternidad. Esperaba el golpe final,
las palabras que confirmarían que acababa de destruir su carrera con sus propias manos. ¿Cuánto tiempo llevas pasando por esto? La pregunta la tomó completamente desprevenida. Levantó la vista brevemente, encontrándose otra vez con esos ojos en el espejo retrovisor, antes de volver a bajar la mirada. «Señor, Fernanda y Daniela», aclaró él, y el simple hecho de que supiera sus nombres, de que estuviera preguntando específicamente sobre ellas, hizo que algo se removiera en el pecho de Sofía. «¿Cuánto tiempo han estado saboteando tu trabajo?» «No es», comenzó Sofía automáticamente, la negación surgiendo por instinto, después de semanas de tener que minimizar, de tener que justificar, de tener que pretender que todo estaba bien. Pero se detuvo. ¿Qué sentido tenía seguir mintiendo? Él había escuchado todo. Él sabía. Desde que llegué, admitió finalmente, su voz apenas un susurro. Los primeros días fueron diferentes. Pensé que solo estaban probándome, que era parte del proceso de adaptación, pero después empezó a ser más frecuente. Los comentarios, las miradas, las tareas imposibles. Sus dedos se retorcían sobre su regazo. Al principio pensé que era mi culpa, que tal vez era demasiado sensible, que necesitaba desarrollar una piel más gruesa, pero luego vi cómo trataban a otros, cómo eran amables y serviciales con todos, excepto conmigo, y cuando empezaron a modificar mis archivos, a tomar crédito por mis ideas, a amenazarme con evaluaciones negativas si no hacía exactamente lo que querían, supe que no era mi imaginación. Diego permaneció en silencio, pero Sofía podía sentir su atención, completa e inquebrantable, puesta en cada palabra que decía. Era una sensación extraña, ser escuchada de verdad, sin interrupciones, sin juicios apresurados. ¿Se lo dijiste a alguien? ¿A recursos humanos, a tu supervisor directo? Sofía soltó una risa amarga que no contenía ni una pizca de humor. ¿Y decirles qué exactamente? ¿Que las empleadas del año pasado, las que tienen excelentes evaluaciones y años de experiencia, me están haciendo la vida imposible? ¿Quién me creería? Soy la nueva, la que todavía está en periodo de prueba. Sería mi palabra contra la de ellas, y todos sabemos quién ganaría esa batalla. Además, agregó, su voz volviéndose aún más pequeña, tengo miedo de lo que podría pasar si lo hago. Fernanda tiene conexiones en la empresa, conoce a mucha gente importante. Si me quejo y no me creen, o peor, si piensan que solo estoy buscando excusas por mi bajo rendimiento, podría perder mi trabajo. Y no puedo perderlo, no puedo. Lo necesito demasiado. Otro silencio. Sofía tragó saliva, reuniendo el coraje para decir lo que sabía que tenía que decir. Señor Montiel, sé que esto es tremendamente inapropiado, pero le ruego que no deje que esto afecte la forma en que ve mi trabajo. Yo soy buena en lo que hago, lo juro. Puedo mostrarle mis proyectos de la universidad, mis calificaciones, referencias de mis profesores. Solo necesito una oportunidad justa, una oportunidad donde mi trabajo sea evaluado por lo que realmente es y no por lo que otras personas quieran que parezca. Por favor, no me quite esa oportunidad. La última palabra salió quebrada, revelando cuánto le costaba mantener la compostura. Sofía apretó los ojos con fuerza, preparándose para la respuesta, para la negativa gentil pero firme, para la sugerencia de que tal vez este ambiente no era el adecuado para ella, para el final de un sueño que había costado tanto construir. Pero lo que vino no fue nada de eso. Mañana, dijo Diego Montiel, con esa voz profunda que no dejaba espacio para discusión, quiero que llegues directamente a mi oficina a las 8, no a tu escritorio, no al área de tu equipo, a mi oficina. Sofía levantó la cabeza bruscamente, confundida. ¿Qué? Trae todos los archivos originales de tus proyectos, todo el trabajo que hayas hecho estos 3 meses, si tienes versiones guardadas en tu computadora personal, memorias USB, correos, lo que sea que pueda demostrar la línea de tiempo de tu trabajo. ¿Puede hacer eso? Sofía asintió mecánicamente, sin entender completamente hacia dónde iba esto. Bien, su tono no admitía réplica. Vamos a revisar cada uno de tus proyectos, cada evaluación, cada comentario que se haya hecho sobre tu desempeño. Y vamos a tener una conversación muy seria sobre qué está pasando realmente en ese piso. El corazón de Sofía latía tan fuerte que estaba segura de que él podía escucharlo. Pero, señor Montiel, las represalias, si ellas se enteran que hablé con usted, déjame preocuparme por eso, la interrumpió.
su voz adquiriendo un filo que no había estado ahí antes. Nadie en mi empresa debería sentirse de la forma en que tú te sientes hoy. Nadie debería tener que elegir entre soportar acoso o perder su trabajo. Y definitivamente nadie debería estar llorando en un auto porque tiene tanto miedo de hablar que prefiere desmoronarse frente a un extraño. Sofía se quedó sin palabras. Parte de ella quería creerle. Quería aferrarse a la esperanza de que tal vez, solo tal vez, las cosas podrían cambiar. Pero otra parte, la parte que había sido moldeada por 12 semanas de constante menosprecio, susurraba que esto era demasiado bueno para ser verdad, que algo saldría mal, que de alguna manera terminaría siendo culpada. Como si pudiera leer sus pensamientos, Diego agregó con firmeza: «Y Sofía, esto no va a afectar negativamente tu evaluación. Al contrario, el hecho de que hayas soportado esto durante 3 meses y aún así hayas seguido presentando trabajo de calidad dice más sobre tu carácter y tu profesionalismo que cualquier evaluación formal». Las lágrimas volvieron a los ojos de Sofía, pero esta vez eran diferentes. No eran lágrimas de desesperación o vergüenza, sino de un alivio tan profundo que dolía. Durante 3 meses había cargado este peso sola, convencida de que nadie la escucharía, de que no importaba. Y ahora, en el giro más inesperado posible, alguien no solo la había escuchado, sino que estaba dispuesto a hacer algo al respecto. «Gracias», susurró, y las palabras se sentían insuficientes para lo que quería expresar. «Gracias, señor Montiel». «No me las des todavía», respondió él, pero había algo más suave en su voz ahora. «Mañana va a ser un día largo. Vas a tener que ser fuerte, vas a tener que confiar en mí, y vas a tener que estar dispuesta a defender tu trabajo. ¿Puedes hacer eso?». Sofía asintió, sintiéndose más firme de lo que se había sentido en semanas. «Puedo». «Bien, ahora ve a descansar». «Y Sofía», agregó cuando ella finalmente abrió la puerta, «mañana quiero que entres a mi oficina con la cabeza en alto, no como alguien que tiene algo de qué disculparse, sino como la profesional que sé que eres». Sofía salió del auto con las piernas temblorosas, pero había algo diferente en la forma en que se paraba ahora. Mientras veía las luces traseras del auto de Diego Montiel alejándose en la noche, se dio cuenta de que algo había cambiado fundamentalmente. No sabía qué le esperaba mañana, no sabía cómo terminaría todo esto, pero por primera vez en 3 meses no se sentía completamente sola, y eso por ahora era suficiente. Sofía no durmió esa noche. Se quedó sentada en su cama, con la laptop abierta frente a ella y la luz de la pantalla iluminando su rostro en la oscuridad del departamento. Sus dedos se movían rápidamente sobre el teclado, buscando archivos, organizando documentos, creando carpetas con fechas y horarios que pudieran probar la secuencia de su trabajo. Cada archivo que encontraba era una pieza más del rompecabezas, evidencia de las horas que había invertido, de los proyectos que había completado solo para verlos modificados o atribuidos a otras personas. A las 3 de la mañana tenía todo organizado en una memoria USB, versiones originales de sus presentaciones con las marcas de tiempo que demostraban cuándo las había creado, correos electrónicos donde enviaba sus avances, siempre antes de que Fernanda o Daniela presentaran versiones casi idénticas como propias, capturas de pantalla de los archivos en el servidor compartido, mostrando las fechas de modificación que no coincidían con las que ella recordaba haber guardado. Incluso había encontrado un chat grupal del que no formaba parte, pero que alguien había dejado abierto accidentalmente en una computadora compartida, donde discutían abiertamente estrategias para hacerla quedar mal. Mientras organizaba todo, Sofía sentía una mezcla extraña de emociones. Había rabia, por supuesto, al ver con tanta claridad el patrón de sabotaje. Pero también había algo más, algo que no había sentido en mucho tiempo: determinación. Diego Montiel le había dado una oportunidad, le había creído cuando nadie más lo había hecho. No iba a desperdiciarla. Cuando el despertador sonó a las 6 de la mañana, Sofía ya estaba en la ducha, dejando que el agua caliente lavara el cansancio de la noche sin sueño. Se vistió con cuidado, eligiendo su mejor traje, ese que había comprado específicamente para su primer día en Vega Industries. El mismo que no había vuelto a usar porque Daniela había comentado con una sonrisa venenosa que se veía como si estuviera yendo a una entrevista de trabajo y no a la oficina. Hoy no le importaba lo que Daniela pensara. Mientras se maquillaba frente al espejo del baño, Sofía se detuvo por un momento,
observando su propio reflejo. Había ojeras bajo sus ojos, evidencia de la noche en vela, pero había algo diferente en su mirada. Ya no era la mirada asustada de la mujer que había llorado en el auto la noche anterior. Había acero en ella ahora, una firmeza que había olvidado que poseía. Con la cabeza en alto, recordó las últimas palabras de Diego Montiel. No como alguien que tiene algo de qué disculparse, sino como la profesional que sé que eres. Sofía enderezó los hombros. Tomó su bolso donde había guardado cuidadosamente la memoria USB junto con su laptop y salió de su departamento. El trayecto a la oficina fue diferente esa mañana. Normalmente, Sofía pasaba el viaje en el transporte público tratando de prepararse mentalmente para las 8 horas que le esperaban, repitiendo como un mantra que podía soportar un día más. Hoy, en cambio, repasaba mentalmente cada archivo, cada fecha, cada pieza de evidencia que había compilado. Estaba lista. Cuando llegó al edificio de Vega Industries a las 7:45, el sol apenas comenzaba a iluminar las fachadas de cristal de los rascacielos que rodeaban Reforma. El lobby estaba casi vacío, solo el personal de limpieza terminando su turno nocturno, y el guardia de seguridad que le dedicó un saludo matutino. Sofía respondió con una sonrisa pequeña, pero genuina, algo que no había hecho en semanas. El elevador que subía a los pisos ejecutivos estaba completamente vacío. Sofía se miró en el espejo de las paredes pulidas mientras ascendía. 30 pisos que se sentían como 30.000. Su corazón latía rápido, pero no era el pánico ciego de ayer. Era anticipación, nerviosismo, pero también algo parecido a la esperanza. Las puertas se abrieron con un suave ding en el piso 30. Sofía nunca había estado ahí. Los empleados de su nivel no tenían razón para subir a donde estaban las oficinas de los ejecutivos principales. El pasillo era diferente al resto del edificio, más silencioso, con alfombras gruesas que amortiguaban cada paso y arte moderno colgando en las paredes. Al final del corredor, una puerta de madera oscura tenía una placa discreta. Diego Montiel, CEO. Sofía se detuvo frente a ella, respirando profundamente. Eran las 8 menos 3 minutos. Podía esperar, llegar exactamente a tiempo, pero algo en ella, esa nueva determinación que había encontrado en la madrugada, la impulsó a tocar la puerta. «Adelante». La voz de Diego sonó clara desde el otro lado. Sofía giró la manija y entró. La oficina era espaciosa, pero sorprendentemente austera. Sofía había esperado ostentación, quizás el tipo de decoración que gritaba poder y dinero, pero en cambio encontró un espacio funcional con un escritorio amplio, estantes llenos de libros que parecían realmente leídos y ventanales que ofrecían una vista impresionante de la ciudad despertando. Diego estaba de pie junto a uno de esos ventanales, con una taza de café en la mano, observando la ciudad. Se dio la vuelta cuando ella entró, y Sofía pudo verlo claramente por primera vez, sin el filtro de la distancia o la penumbra del auto. Era más joven de lo que había pensado, tal vez 35 años con ese tipo de presencia que no necesitaba alzar la voz para comandar atención. Llevaba un traje oscuro impecable, pero se había quitado la corbata y desabrochado el primer botón de la camisa, como si ya llevara horas trabajando. «Buenos días, Sofía», dijo, y había algo en la forma en que pronunciaba su nombre, sin títulos formales, sin la distancia que se esperaría entre un CEO y una empleada de nivel inicial, que la hizo sentir menos intimidada. Puntual. «Me gusta eso». «Buenos días, señor Montiel», respondió ella, manteniendo la voz firme. «Traje todo lo que me pidió». «Bien». Diego señaló hacia una mesa de conferencias en un lado de la oficina. «Siéntate. Vamos a necesitar café para esto, y tengo la sensación de que ninguno de los dos durmió mucho anoche». Sofía se permitió una sonrisa pequeña mientras se sentaba, sacando su laptop y la memoria USB. «No mucho», admitió. Diego sirvió 2 tazas de una cafetera que tenía en un mueble lateral y colocó una frente a ella antes de sentarse al otro lado de la mesa. No en la cabecera, donde su posición dictaría, sino directamente frente a ella, como si fueran colegas y no jefe y empleada. «Muéstrame qué tienes», dijo, su atención completamente enfocada en ella. Durante la siguiente hora, Sofía desplegó todo, cada archivo, cada correo, cada pieza de evidencia que había compilado meticulosamente durante la noche. Diego no interrumpió, solo observaba, tomaba notas ocasionalmente,
y hacía preguntas específicas que demostraban que no solo estaba escuchando, sino realmente analizando cada detalle. Cuando Sofía le mostró el chat grupal donde Fernanda y Daniela discutían abiertamente cómo hacer que cometiera errores, vio cómo la mandíbula de Diego se tensaba. «Esto es de hace 2 semanas», señaló Sofía, su voz temblando ligeramente no de miedo, sino de la rabia contenida que finalmente tenía un espacio para existir. «Pueden ver aquí donde Daniela sugiere modificar mi presentación para el cliente Herrera. Y aquí, 3 días después, está el reporte de incidencias donde se me culpa por los errores en esa misma presentación». Diego tomó la laptop, leyendo el chat completo con una expresión que se volvía más sombría con cada línea. «¿Sabes quién más está en este grupo?». Sofía negó con la cabeza. «No tengo acceso. Solo vi esto porque alguien dejó la sesión abierta en la sala de conferencias. Probablemente fue un descuido, pero tomé capturas antes de que se dieran cuenta». «Inteligente», comentó Diego, y había aprobación en su voz. «Muchas personas en tu situación habrían tenido miedo de guardar evidencia». «Tuve miedo», admitió Sofía, «pero también sabía que si alguna vez tenía la oportunidad de defender mi caso, necesitaría más que mi palabra». Después de ver todo, Diego se reclinó en su silla, pasándose una mano por el cabello en un gesto que lo hacía parecer menos el CEO inalcanzable y más una persona real, genuinamente afectada por lo que acababa de presenciar. «Esto es sistemático», dijo finalmente. «No es solo acoso o ambiente laboral hostil. Esto es sabotaje deliberado y documentado. Lo que me preocupa es que haya pasado durante 3 meses sin que nadie en supervisión lo notara o lo reportara». «Es mi culpa», comenzó Sofía automáticamente, pero Diego levantó una mano. «No», la interrumpió con firmeza. «No es tu culpa. Tú eres la víctima aquí, Sofía. El hecho de que hayas sentido que no podías reportar esto, que tenías que soportarlo en silencio por miedo a perder tu trabajo, es un fallo del sistema que yo establecí. Eso recae sobre mí». Sofía no supo qué decir. No esperaba eso. No esperaba que el CEO de una empresa multimillonaria asumiera responsabilidad personal por lo que estaba pasando en uno de sus muchos pisos. «Voy a ser honesto contigo», continuó Diego, sosteniéndole la mirada. «Esto va a volverse complicado antes de mejorar. Voy a tener que involucrar a recursos humanos, a legal, probablemente a los supervisores directos de Fernanda y Daniela. Van a haber investigaciones, entrevistas, y es muy probable que ellas intenten defenderse o incluso contraatacar. ¿Estás preparada para eso?». Sofía pensó en los últimos 3 meses, en cada comentario venenoso, en cada noche llorando sola en su departamento, en cada vez que había considerado renunciar y volver al pueblo con su madre, admitiendo la derrota. Pensó en todas las otras personas que podrían estar pasando por lo mismo, demasiado asustadas para hablar. «Estoy preparada», dijo, y lo decía en serio. «Bien». Diego asintió, una sonrisa pequeña pero genuina apareciendo en sus labios. «Porque no vas a enfrentarte a esto sola. Voy a estar ahí en cada paso del proceso». Y Sofía, agregó, su voz adquiriendo ese tono de autoridad absoluta que probablemente usaba en salas de juntas, «quiero que entiendas algo muy claramente. No importa qué pase, no importa cómo intenten manipular la narrativa, tú tienes mi respaldo completo. Tu trabajo habla por sí mismo, y no voy a dejar que te quiten eso». Por segunda vez en menos de 24 horas, Sofía sintió lágrimas picando en sus ojos, pero estas eran diferentes. No eran lágrimas de desesperación, sino de alivio, de gratitud, de la sensación abrumadora de finalmente ser vista y valorada. «Gracias», susurró. «Gracias por creerme». Diego sostuvo su mirada, y había algo en sus ojos que Sofía no podía nombrar del todo. Algo cálido, protector y completamente inesperado. «Siempre voy a creer en la verdad», dijo simplemente. «Y la verdad es que eres exactamente el tipo de empleada que esta empresa necesita. El tipo de persona que no se rinde, incluso cuando todo está en su contra. Eso no es debilidad, Sofía. Eso es fortaleza». La reunión con Diego había terminado cerca de las 10 de la mañana, pero Sofía no regresó a su escritorio. Él le había pedido que esperara en una pequeña sala de conferencias adjunta a su oficina mientras hacía algunas llamadas. A través de las paredes, Sofía podía escuchar retazos de conversaciones, el tono de Diego variando entre la autoridad absoluta y algo más tenso, más urgente. No estaba segura de qué estaba haciendo exactamente,
pero la forma en que se movía, la velocidad con la que marcaba números y hablaba, le decía que estaba poniendo en marcha algo importante. Sofía aprovechó ese tiempo para revisar sus correos en la laptop. Tenía varios mensajes de Fernanda y Daniela, todos enviados en la última hora. El primero era de Fernanda. «Sofía, ¿dónde estás? Tenemos la reunión de equipo a las 9:30 y no has llegado. Esto va a quedar registrado». El segundo, de Daniela. «Esperamos que tengas una buena explicación para tu ausencia. Ya sabes cómo se ve esto en tu evaluación». Y el tercero, otra vez de Fernanda. «Recursos Humanos ha sido notificado de tu falta injustificada. Por favor, presenta tu justificación por escrito». Sofía leyó los mensajes sin la opresión en el pecho que normalmente la acompañaría. Sabía exactamente qué estaban haciendo, creando un rastro de papel que pudieran usar en su contra, documentando cada pequeña infracción para construir un caso. Pero esta vez era diferente. Esta vez ella también tenía documentación, y más importante aún, tenía a alguien que finalmente la respaldaba. La puerta se abrió y Diego entró, aflojándose la corbata que en algún momento de las últimas horas se había vuelto a poner. Tenía esa expresión de alguien que acababa de pelear varias batallas simultáneas, pero había determinación en sus ojos. «Sofía, voy a necesitar que seas paciente conmigo», comenzó sentándose frente a ella. «He hablado con el director de Recursos Humanos y con nuestro departamento legal. Están revisando toda la evidencia que proporcionaste y van a iniciar una investigación formal». Sofía asintió, tratando de ignorar el nudo que se formaba en su estómago. «¿Cuánto tiempo tomará?» «Depende», admitió Diego, «pero no quiero que mientras tanto sigas expuesta a ese ambiente. He tomado una decisión que espero no te parezca demasiado drástica». «¿Qué tipo de decisión?» «A partir de ahora y hasta que se resuelva la investigación, vas a estar trabajando directamente bajo mi supervisión». Diego hizo una pausa midiendo su reacción. «Tu escritorio va a ser reubicado en esta planta, cerca de mi equipo ejecutivo». Sofía parpadeó, procesando las palabras. «¿En el piso 30? Sé que es irregular», continuó él rápidamente, «y sé que probablemente va a generar preguntas y murmuraciones, pero es la mejor forma que se me ocurre de protegerte mientras se lleva a cabo la investigación. Aquí, bajo mi supervisión directa, nadie va a poder tocarte. Protegerla». La palabra resonó en la mente de Sofía de una forma extraña. No podía recordar la última vez que alguien había querido protegerla, cuidarla, asegurarse de que estuviera bien. Desde que llegó a la ciudad, había estado sola, navegando cada desafío sin red de seguridad. Y ahora este hombre, este CEO que apenas la conocía, estaba reestructurando su empresa para mantenerla a salvo. «Señor Montiel, ¿puedo preguntarle algo?» «Sofía, ya hemos pasado el punto de las formalidades extremas. Puedes llamarme Diego». «Está bien, Diego», el nombre se sentía extraño en su lengua, demasiado personal, demasiado cercano. «¿Por qué está haciendo todo esto? Quiero decir, entiendo que lo que está pasando está mal, pero usted tiene una empresa entera que dirigir. Podría haberle pasado esto a Recursos Humanos y ya. ¿Por qué está involucrándose personalmente?» Diego se quedó en silencio por un momento, y Sofía vio algo cruzar por su rostro, algo que parecía ser un recuerdo doloroso. Cuando finalmente habló, su voz era más baja, más personal de lo que había sido en toda la mañana. «Porque cuando tenía 23 años, trabajé para alguien que me hizo la vida imposible. Era mi primer trabajo después de graduarme. Estaba desesperado por demostrar mi valía, y mi jefe directo decidió que yo era una amenaza». Sofía se inclinó hacia adelante, sorprendida por esta confesión inesperada. «¿Qué pasó?» «Hizo exactamente lo que te están haciendo a ti. Saboteó mi trabajo, tomó crédito por mis ideas, me humilló frente a clientes y colegas. La diferencia es que yo era hombre, así que el acoso tomó formas diferentes. Pero el resultado era el mismo. Me sentía pequeño, incompetente, como si tal vez no estaba hecho para ese mundo». Diego miró por la ventana, su perfil iluminado por la luz de la mañana. «Renuncié después de 8 meses. No le dije a nadie por qué, solo me fui. Y durante años me arrepentí de no haber luchado, de no haber hablado, de haberle permitido ganar. Cuando finalmente construí mi propia empresa, me prometí que nunca dejaría que eso pasara bajo mi supervisión». Sofía sintió algo moverse en su pecho, una comprensión nueva de quién era realmente el hombre sentado frente a ella. No era solo el CEO exitoso,
el empresario brillante que había construido un imperio tecnológico. Era alguien que había estado donde ella estaba, alguien que entendía el peso de sentirse impotente. «Lo siento», dijo suavemente, «por lo que pasaste». Diego se volvió hacia ella con una sonrisa pequeña pero genuina. «No lo sientas. Me convirtió en quien soy hoy, pero también me enseñó que cuando tienes poder, tienes la responsabilidad de usarlo para proteger a quienes no lo tienen. Así que sí, Sofía, voy a involucrarme personalmente, porque si no lo hago, ¿qué dice eso sobre el tipo de líder que soy?» Antes de que Sofía pudiera responder, alguien tocó la puerta. Diego se levantó para abrir, revelando a una mujer de unos 50 años, con el cabello recogido en un moño impecable y una expresión seria pero no hostil. «Buenos días, señor Montiel. Traje los formularios que me pidió». «Excelente. Pasa, Andrea». Diego abrió la puerta completamente. «Sofía, ella es Andrea Ruiz, nuestra directora de recursos humanos». «Andrea, ella es Sofía Reyes». Andrea le extendió la mano con una sonrisa profesional. «Señorita Reyes, he estado revisando su caso. Lamento mucho lo que ha estado pasando». «Gracias». Sofía estrechó su mano, tratando de leer en su expresión si realmente le creía o si esto era solo protocolo corporativo. «He preparado algunos documentos que necesito que firmes», continuó Andrea, colocando una carpeta sobre la mesa. «Uno es la reubicación temporal de tu posición, como el señor Montiel te explicó. Los otros son declaraciones formales sobre los incidentes que has reportado. Todo lo que digas será parte de la investigación oficial». Sofía tomó la carpeta, sintiéndose de repente muy consciente de lo real que se estaba volviendo todo esto. «Esto es confidencial, ¿verdad?» Andrea asintió firmemente, completamente. «Fernanda Rivera y Daniela Torres no serán notificadas de la investigación hasta que hayamos completado la fase inicial de recolección de evidencia. En este momento solo el señor Montiel, yo y el jefe de legal están al tanto. ¿Y qué les van a decir sobre mi ausencia? ¿Sobre por qué ya no estoy en mi escritorio?», preguntó Sofía, la preocupación filtrándose en su voz. «Eso ya está cubierto», intervino Diego. «Oficialmente has sido transferida temporalmente a un proyecto especial que requiere tu expertise específica. No es mentira, técnicamente. Vas a estar trabajando en la revisión y optimización de algunos de nuestros procesos internos, algo que he estado posponiendo». Sofía procesó esto. Era elegante, una cobertura que tenía sentido y que no levantaría sospechas inmediatas, pero sabía que Fernanda y Daniela no se lo tragarían tan fácilmente. Van a saber que algo pasó, van a intentar averiguar. «Probablemente», admitió Diego, «pero para cuando lo hagan ya tendremos suficiente evidencia compilada». Y Sofía agregó, su voz tomando ese tono de autoridad absoluta otra vez: «Si intentan contactarte, si intentan intimidarte o presionarte de cualquier forma, quiero que me lo digas inmediatamente. ¿Entendido?» «Entendido», Sofía asintió. Andrea le pasó una pluma y Sofía comenzó a firmar los documentos, cada firma sintiéndose como un paso más hacia algo desconocido pero necesario. Cuando terminó, Andrea recogió los papeles con eficiencia. «Voy a iniciar las entrevistas esta tarde. Hablaré con otros miembros del equipo discretamente, para ver si hay más personas que hayan experimentado comportamientos similares. A veces, una investigación como esta revela patrones más amplios. La idea de que pudiera haber otros, de que tal vez ella no era la única víctima, hizo que Sofía se sintiera enferma, pero también reforzó su convicción de que había hecho lo correcto al hablar. «Gracias, Andrea», dijo sinceramente, «por tomarte esto en serio». Andrea le dedicó una sonrisa más cálida esta vez. «Señorita Reyes, nadie merece sentirse insegura en su lugar de trabajo, y puedo prometerte que vamos a llegar al fondo de esto». Cuando Andrea se fue, Diego se volvió hacia Sofía. «¿Estás lista para ver tu nueva área de trabajo?» Sofía asintió recogiendo sus cosas. Mientras seguía a Diego fuera de la sala de conferencias, notó como algunos de los empleados en el piso 30 levantaban la vista con curiosidad. Sabía que esto iba a generar conversaciones, especulaciones. En una empresa del tamaño de Vega Industries, los rumores se esparcían como fuego. Diego la guió hasta un cubículo cerca de su oficina, más espacioso que el que había tenido abajo, con mejor luz natural y una vista parcial de la ciudad. «Este será tu espacio por ahora», dijo. «Si necesitas algo, cualquier cosa, mi puerta está literalmente a 5 metros». Sofía colocó su laptop sobre el escritorio, sintiendo lo surreal de la situación.
Hace 24 horas estaba llorando en un auto, convencida de que su carrera estaba terminada. Ahora estaba en el piso ejecutivo, bajo la protección directa del CEO. Diego, comenzó, volteándose para mirarlo. No sé cómo agradecerte todo lo que estás haciendo. No tienes que agradecerme, respondió él, pero había algo en sus ojos, algo cálido e intenso, que hizo que el corazón de Sofía latiera un poco más rápido. Solo haz tu trabajo, demuéstrales a todos de qué estás hecha. Esa es toda la gratitud que necesito. Se sostuvieron la mirada por un momento demasiado largo, un momento cargado con algo que ninguno de los dos estaba listo para nombrar. Entonces, Diego se aclaró la garganta, rompiendo el hechizo. Mejor me pongo a trabajar, dijo Sofía rápidamente, volteándose hacia su computadora para ocultar el rubor que sentía subiendo por sus mejillas. Sí, Diego asintió, dando un paso atrás. Yo también. Pero Sofía, agregó desde el umbral de su oficina, ella lo miró por encima del hombro. Me alegro de que entraras a mi auto anoche. Por error o no, me alegro de que lo hicieras. Y antes de que Sofía pudiera responder, él desapareció dentro de su oficina, dejándola con un corazón que latía demasiado rápido y la sensación inquietante de que todo había cambiado de formas que aún no podía comprender completamente. Los siguientes días transcurrieron en una especie de burbuja extraña donde Sofía existía en dos mundos simultáneamente. Estaba el mundo profesional, donde trabajaba en análisis de procesos internos, donde asistía a reuniones con el equipo ejecutivo de Diego, donde lentamente comenzaba a entender la magnitud y complejidad de Vega Industries desde una perspectiva que nunca había tenido acceso. Y luego estaba el otro mundo, el de las miradas que sentía cada vez que caminaba por el piso 30, el de los murmullos que cesaban cuando se acercaba, el de los mensajes cada vez más hostiles que seguían llegando a su teléfono personal desde números que no reconocía pero que sospechaba pertenecían a Fernanda y Daniela. Diego había tenido razón sobre las especulaciones. Para el tercer día, todo el edificio parecía estar hablando sobre la empleada novata, que misteriosamente había sido transferida al piso ejecutivo. Sofía escuchó las teorías más descabelladas, que era sobrina de algún inversionista importante, que había descubierto algún escándalo corporativo, que estaba teniendo una aventura con alguien en la alta gerencia. Esa última teoría le dolía más de lo que quería admitir, no porque fuera cierta, sino porque parte de ella deseaba que lo fuera. Trabajar tan cerca de Diego había revelado facetas de él que nunca habría conocido de otra manera. No era solo el CEO brillante y exitoso que todos admiraban desde lejos, era el hombre que llegaba antes que todos cada mañana porque, según le había confesado una vez, no podía dormir bien si sabía que había problemas pendientes. Era la persona que recordaba los nombres de todos en el piso de limpieza y les preguntaba por sus familias. Era quien se quedaba hasta tarde ayudándola a entender sistemas complejos sin un ápice de condescendencia, tratándola como una igual a pesar de la diferencia abismal en sus posiciones. Y había momentos, pequeños momentos, que Sofía guardaba como secretos preciosos, donde sus miradas se encontraban y duraban un segundo más de lo profesionalmente apropiado, donde sus manos se rozaban al alcanzar el mismo documento y ambos se apartaban demasiado rápido, donde él sonreía de esa forma que parecía reservada solo para ella, cálida y genuina y completamente devastadora. Sofía sabía que estaba en terreno peligroso. Diego era su jefe, el CEO de la empresa, el hombre que literalmente tenía su carrera en sus manos. Pero el corazón no entendía de jerarquías corporativas ni de lo apropiado que debía ser. El corazón solo sabía que cada vez que Diego entraba a una habitación, el aire se volvía más difícil de respirar, que cada vez que él decía su nombre con esa voz profunda, algo se derretía dentro de ella. Era una tarde de jueves cuando Andrea apareció en su cubículo con una expresión que Sofía no sabía cómo interpretar. ¿Tienes un momento? La investigación, Sofía entendió inmediatamente. Por supuesto, siguió a Andrea a una de las salas de conferencias privadas. Diego ya estaba ahí, junto con un hombre mayor que Andrea presentó como Roberto Salazar, el jefe del departamento legal. Siéntate, Sofía, pidió Andrea, su tono amable pero serio. Tenemos algunas actualizaciones sobre la investigación. Sofía se sentó, sus manos automáticamente entrelazándose sobre su regazo. ¿Buenas o malas noticias? Complicadas,
respondió Roberto. Hemos completado las entrevistas preliminares con otros miembros de tu antiguo equipo y descubrimos algo interesante. No eres la única. Las palabras cayeron como piedras en el estómago de Sofía. ¿Qué quieres decir? Andrea se inclinó hacia adelante. En los últimos 18 meses, 3 personas han renunciado del mismo equipo. Cuando las contactamos para entrevistas de salida tardías, todas reportaron experiencias similares a las tuyas. Fernanda Rivera y Daniela Torres tienen un patrón documentado de comportamiento hostil hacia empleados nuevos o más jóvenes que perciben como amenazas. Sofía sintió una mezcla de validación y horror. Validación porque esto confirmaba que no había sido su imaginación, que no había sido débil o demasiado sensible. Horror porque significaba que durante 18 meses, 3 personas antes que ella habían sufrido y nadie había hecho nada. ¿Por qué nadie reportó esto antes?, preguntó, su voz más temblorosa de lo que hubiera querido. Miedo, respondió Diego, y había una tensión en su mandíbula que sugería que estaba luchando por mantener su compostura. Miedo a represalias, a perder sus trabajos, a no ser creídas. Lo mismo que sentiste tú. Roberto abrió una carpeta. Aquí está la parte complicada. Fernanda y Daniela fueron informadas esta mañana sobre la investigación formal. Ambas han negado todas las acusaciones y han presentado contraevidencia que sugiere que los empleados que renunciaron lo hicieron por bajo rendimiento, no por acoso. También están alegando que tu transferencia repentina al piso ejecutivo sugiere favoritismo inapropiado. El corazón de Sofía se hundió. Lo sabía. Sabía que esto pasaría. Ya están esparciendo rumores, ¿verdad? Sobre usted y yo, dijo mirando a Diego, que la única razón por la que estoy aquí es porque estamos teniendo una relación. Diego se tensó visiblemente, pero fue Roberto quien habló. Desafortunadamente sí, han sido cuidadosas. No lo están diciendo abiertamente, pero están dejando caer insinuaciones. Es una táctica común en casos como este, desviar la atención de su comportamiento, cuestionando la integridad de la víctima y de quien la apoya. Sofía sintió que el calor subía por su cuello, una mezcla de vergüenza y rabia. Entonces, van a salirse con la suya. Van a convertir esto en un escándalo sobre mí en lugar de enfrentar consecuencias por lo que hicieron. No si puedo evitarlo. La voz de Diego cortó el aire con una autoridad que no dejaba espacio para discusión. Roberto, ¿qué opciones tenemos? Roberto intercambió una mirada con Andrea antes de responder. Tenemos suficiente evidencia documentada para proceder con acciones disciplinarias contra Rivera y Torres. Como mínimo, suspensión sin goce de sueldo mientras se completa una investigación más exhaustiva. En el mejor de los casos, terminación de contratos con causa justificada. Pero, agregó, mirando directamente a Sofía, tienes que entender que esto va a ponerse feo. Van a pelear. Van a intentar arrastrar tu reputación por el lodo. Y los rumores sobre ti y Diego van a intensificarse. ¿Estás preparada para eso? Sofía miró a Diego, encontrando esos ojos oscuros que la habían visto en su momento más vulnerable, que la habían creído cuando nadie más lo hizo. Vio en ellos preocupación, determinación y algo más que hacía que su corazón latiera demasiado rápido. No le importa lo que digan de mí, dijo finalmente, volviendo su atención a Roberto y Andrea. Si detener a Fernanda y Daniela significa que nadie más va a pasar por lo que yo pasé, entonces vale la pena. Pero, hizo una pausa, mordiéndose el labio, no quiero que Diego salga perjudicado por esto. Él solo estaba ayudándome. No debería tener que lidiar con rumores sobre su carácter porque decidió hacer lo correcto. Sofía, comenzó Diego, su voz más suave de lo que la había escuchado nunca, no me importa. No me importa lo que la gente piense o diga. Lo único que me importa es asegurarme de que esto se resuelva correctamente. Pero debería importarte, insistió ella, sintiéndose repentinamente valiente. Tienes una reputación que proteger, una empresa que dirigir. No puedes permitir que te arrastren en esto por mi culpa. Diego se levantó de su silla, caminando hacia la ventana con las manos en los bolsillos. El silencio en la sala era denso, todos esperando a ver qué diría. Cuando finalmente habló, lo hizo sin voltear. Hace 2 años, Vega Industries fue reconocida como una de las mejores empresas para trabajar en el país. Nos enorgullecíamos de nuestra cultura inclusiva, de nuestro compromiso con el bienestar de los empleados, y resulta que mientras yo estaba en escenarios recibiendo premios,
3 personas estaban renunciando porque el ambiente laboral las estaba destruyendo. Se dio la vuelta y había algo crudo en su expresión, algo vulnerable. Puedo soportar rumores sobre mi vida personal, Sofía. Lo que no puedo soportar es saber que fallé en crear el ambiente que prometí crear. Así que no me importa lo que digan de mí. Lo único que me importa es hacer esto bien. Andrea carraspeó suavemente, rompiendo el momento cargado. Entonces procedemos con las acciones disciplinarias. Roberto, prepara la documentación. Voy a programar reuniones formales con Rivera y Torres para mañana por la mañana. Roberto asintió, recogiendo sus papeles. Una cosa más, agregó, mirando entre Diego y Sofía con una expresión que sugería que estaba a punto de decir algo incómodo. Sé que esto es delicado, pero tengo que preguntarlo para el récord. ¿Existe o ha existido alguna relación romántica o inapropiada entre ustedes dos? Sofía sintió como si el aire hubiera sido succionado de la habitación. Su rostro se encendió mientras negaba vehementemente con la cabeza. No, por supuesto que no. Yo ni siquiera había hablado con el señor Montiel antes de hace una semana. Él solo ha sido profesional y servicial. Diego, sin embargo, no respondió inmediatamente. Cuando Sofía lo miró, vio algo en su rostro que no podía descifrar completamente. Finalmente, él dijo con voz controlada, no hay ninguna relación inapropiada. Pero la forma en que lo dijo, con esa pausa infinitesimal antes de la palabra inapropiada, hizo que algo se removiera en el pecho de Sofía. Como si hubiera querido decir algo más, pero se había contenido. Roberto pareció satisfecho. Bien, solo necesitaba confirmarlo oficialmente. Andrea se levantó, señalando que la reunión había terminado. Sofía, sé que esto es estresante, pero estás haciendo lo correcto, y vamos a asegurarnos de que todo se maneje con la mayor discreción y profesionalismo posible. Cuando Roberto y Andrea salieron, Sofía se quedó sentada por un momento, procesando todo. Diego permanecía junto a la ventana, su perfil iluminado por el sol de la tarde. «¿Diego?», dijo suavemente, usando su nombre sin el título formal, por primera vez sin que él lo pidiera específicamente. Él se volvió hacia ella. «¿Estás bien?», preguntó, porque a pesar de que ella era quien estaba en el centro de todo esto, era él quien parecía estar cargando el peso más pesado. «Debería preguntarte lo mismo», respondió él, caminando hacia donde ella estaba. «Has estado aguantando increíblemente bien considerando lo que estás enfrentando». Sofía se puso de pie, quedando más cerca de él de lo que había estado nunca. Tenía que inclinarse hacia atrás para mirarlo a los ojos. Es más fácil cuando sabes que alguien te cree, que alguien está de tu lado. Diego levantó una mano y por un momento Sofía pensó que iba a tocarla, que iba a romper esa barrera invisible que habían estado manteniendo cuidadosamente entre ellos. Pero en el último segundo, él se detuvo, dejando caer la mano a su costado. «Siempre voy a estar de tu lado», dijo, y había tanto peso en esas palabras que Sofía sintió como si algo fundamental acabara de cambiar entre ellos. El momento se rompió cuando el teléfono de Diego sonó. Él lo ignoró al principio, manteniendo su mirada fija en ella, pero cuando sonó por segunda vez, finalmente lo sacó de su bolsillo. Su expresión se endureció al leer la pantalla. «¿Qué pasa?», preguntó Sofía. «Es de seguridad del edificio», respondió su voz tensa. «Fernanda Rivera está en el lobby exigiendo hablar conmigo y dice que no se va a ir hasta que lo haga. No vayas». Las palabras salieron de la boca de Sofía antes de que pudiera pensarlas. Diego la miró con sorpresa. «Si bajas ahora le das exactamente lo que quiere. Una confrontación, un espectáculo. Quiere verte reaccionar». Diego estudió su rostro por un largo momento. «Tienes razón», admitió finalmente, «pero no puedo ignorarla tampoco». «Entonces no la ignores». Sofía sintió una claridad repentina, una fuerza que no sabía que tenía. «Deja que Andrea y Roberto manejen esto. Ellos son los profesionales. Ellos tienen la autoridad para lidiar con empleados que violan protocolos. Tú no necesitas darle ese poder». Por un momento Diego solo la observó, y había algo en sus ojos que hizo que el corazón de Sofía se acelerara. Luego, para su sorpresa, él sonrió. Una sonrisa pequeña, pero genuina. «¿Sabes? Para alguien que hace una semana estaba llorando en mi auto convencida de que no pertenecía aquí, hablas con mucha autoridad ahora». Sofía sintió el calor subir por sus mejillas, pero no apartó la mirada. «Aprendí de alguien que me enseñó que tener miedo no significa ser débil, y que a veces la mejor forma de ganar
es no jugar el juego que otros quieren que juegues. Diego marcó el número de Andrea, manteniendo sus ojos fijos en Sofía todo el tiempo. Andrea, Fernanda Rivera está en el lobby. Necesito que bajes con Roberto y manejen la situación. Si insiste en hablar conmigo, dile que cualquier comunicación debe pasar por los canales apropiados ahora que hay una investigación formal en curso. Colgó y se acercó a Sofía, reduciendo el espacio entre ellos hasta que ella tuvo que inclinar la cabeza hacia atrás para sostenerle la mirada. «Gracias», dijo suavemente. «¿Por qué?» Sofía apenas podía respirar con él tan cerca. «Por recordarme que no tengo que pelear todas las batallas yo solo, especialmente cuando tengo a alguien tan inteligente de mi lado». La forma en que dijo alguien tan inteligente, con ese tono que implicaba mucho más de lo que las palabras decían, hizo que algo se derritiera dentro de Sofía. «Diego», susurró, y no estaba segura de qué iba a decir después, pero no tuvo oportunidad de descubrirlo porque su teléfono vibró. Era un mensaje de Andrea. Rivera se fue después de que Roberto amenazó con llamar a seguridad. Torres también ha sido contactada. Ambas están suspendidas efectivamente a partir de ahora. Te actualizo mañana. Sofía le mostró el mensaje a Diego, sintiendo una mezcla de alivio y algo más complejo. «Entonces eso es todo», dijo. «Ya no tienen poder sobre mí». Diego negó con la cabeza lentamente. «Eso nunca lo tuvieron, Sofía. Tú solo necesitabas creerlo». Los días siguientes fueron un torbellino. Andrea completó la investigación con una eficiencia impresionante. Resultó que no solo había 3 empleados anteriores que habían sufrido acoso, sino que varios miembros actuales del equipo finalmente se sintieron seguros para hablar sobre el ambiente tóxico que Fernanda y Daniela habían creado. El patrón era innegable, documentado, imposible de refutar. Fernanda Rivera y Daniela Torres fueron despedidas con causa justificada. Recursos Humanos implementó nuevos protocolos para prevenir que algo así volviera a suceder. Y Sofía, en lugar de regresar a su antiguo puesto, recibió una propuesta que nunca había imaginado. Diego la llamó a su oficina un viernes por la tarde, 2 semanas después de aquella noche en el auto que había cambiado todo. Cuando entró, él estaba de pie junto a la ventana, como esa primera mañana, pero esta vez se volvió inmediatamente hacia ella con una sonrisa. «Siéntate, por favor. Tengo algo que quiero discutir contigo». Sofía se sentó, tratando de ignorar cómo su corazón se aceleraba cada vez que estaba cerca de él. «¿Qué pasa?» «He estado revisando tu trabajo de estas últimas 2 semanas», comenzó Diego, sentándose frente a ella, pero no detrás de su escritorio, sino en la silla junto a la suya. «Los análisis que hiciste de nuestros procesos internos fueron excepcionales. Encontraste ineficiencias que llevábamos ignorando años». «Gracias». Sofía no sabía a dónde iba esto. «Solo estaba haciendo mi trabajo». «Exacto», dijo Diego. «Y tu trabajo es brillante. Por eso quiero ofrecerte una posición permanente en mi equipo directo. Analista senior de procesos estratégicos. Sé que es un salto grande desde donde empezaste, pero creo que lo mereces. Y más importante, creo que puedes manejarlo». Sofía lo miró atónita. «¿Estás hablando en serio?» «Completamente. Pero…» Diego hizo una pausa, y algo cambió en su expresión. «Quiero que entiendas algo antes de que aceptes. Esta oferta es por tu mérito, por tu trabajo, por lo que has demostrado que puedes hacer. No tiene nada que ver con lo que pasó con Fernanda y Daniela, ni con el hecho de que me importas como persona. Es una oferta profesional basada puramente en tu capacidad». Sofía procesó sus palabras, específicamente esa parte sobre que le importaba como persona. «Me estás diciendo esto porque los rumores continúan, ¿verdad?» Diego asintió. «La gente va a pensar lo que quiera pensar, pero yo necesito que tú sepas la verdad. Necesito que si aceptas esta posición lo hagas sabiendo que te la ganaste». Sofía se quedó en silencio por un momento, mirando sus manos. Luego levantó la vista hacia él. «¿Y si acepto la posición y los rumores empeoran? ¿Y si la gente asume que hay algo entre nosotros que influyó en tu decisión? Entonces que asuman». Diego se inclinó hacia adelante, su intensidad palpable. «Yo sé la verdad. Tú sabes la verdad. Eso es lo único que importa». «¿Pero qué es la verdad, Diego?» Sofía sintió una valentía desesperada surgiendo en ella. «Porque tengo que ser honesta contigo. Los rumores no están completamente equivocados sobre cómo me siento». El silencio que siguió fue denso, cargado.
Diego la observó con una expresión que Sofía no podía leer completamente. Sofía, comenzó, su voz más baja, más cuidadosa. Sabes que esto es complicado. Yo soy tu jefe. Hay una diferencia de poder significativa. Incluso si ambos sintiéramos algo, tendríamos que ser extremadamente cuidadosos sobre cómo manejamos esto. Lo sé, Sofía sintió lágrimas picando en sus ojos, pero se negó a dejarlas caer. Por eso necesitaba decirlo. Para que supieras que si acepto esta posición, no es solo por el trabajo, es porque quiero quedarme cerca de ti, incluso si eso es lo único que puedo tener. Diego cerró los ojos por un momento, como si estuviera luchando una batalla interna. Cuando los abrió, había una determinación en ellos que Sofía no había visto antes. Se puso de pie, caminó hacia la puerta y, para sorpresa de Sofía, la cerró con seguro. Luego regresó, se arrodilló frente a su silla y tomó sus manos entre las suyas. ¿Sabes por qué realmente me importó tanto tu caso?, preguntó, su voz apenas un susurro. ¿Por qué me involucré personalmente cuando podría haberlo delegado completamente? Porque cuando te escuché llorando en mi auto, cuando escuché el dolor en tu voz, algo se rompió dentro de mí. Y cuando finalmente te vi, cuando vi esos ojos llenos de lágrimas pero también de tanta fuerza, supe que estaba en problemas. Sofía contuvo la respiración. ¿Qué tipo de problemas? El tipo de problemas donde no puedes dejar de pensar en alguien, respondió Diego. Donde cada vez que entran a una habitación, todo lo demás desaparece. Donde quieres protegerlas de todo el mundo, pero también sabes que no necesitan protección porque son infinitamente más fuertes de lo que creen. Ese tipo de problemas. Una lágrima finalmente escapó, rodando por la mejilla de Sofía. Pero dijiste que era complicado. Lo es, admitió él. Pero también aprendí algo en estos años construyendo una empresa. Aprendí que las cosas que valen la pena siempre son complicadas. Y que a veces tienes que ser valiente y tomar lo que quieres, incluso si el mundo entero te dice que no deberías. Entonces, ¿qué estás diciendo? Diego se inclinó más cerca, hasta que sus rostros estaban a centímetros de distancia. Estoy diciendo que si aceptas esta posición, lo haremos todo correctamente. Documentaremos todo, seremos completamente transparentes con recursos humanos, estableceremos límites profesionales claros. Y cuando termine tu primer mes en la nueva posición, cuando no haya ninguna duda de que te ganaste tu lugar por mérito propio, entonces, si todavía quieres, me gustaría invitarte a cenar, no como tu jefe, solo como Diego. Sofía sonrió a través de las lágrimas. ¿Un mes completo? Él sonrió también, esa sonrisa devastadora que hacía que sus rodillas se debilitaran. 30 días. Para que no queden dudas. ¿Crees que puedes esperar tanto? Sofía se inclinó hacia adelante, cerrando el espacio entre ellos hasta que sus labios casi se tocaban. Aprendí a ser paciente, susurró. Pero que sea el día 31 exactamente. Diego rió suavemente, su aliento mezclándose con el de ella. Trato. Entonces Diego hizo algo que Sofía no esperaba. Se puso de pie, la ayudó a levantarse y en lugar de besarla, la abrazó. Fue un abrazo largo, firme, lleno de promesas no dichas. Sofía hundió su rostro en su pecho, escuchando el latido acelerado de su corazón que coincidía con el suyo. Gracias, susurró contra su camisa, por creerme, por pelear por mí, por hacer que me sintiera suficiente. Diego apretó el abrazo. Tú siempre fuiste suficiente, Sofía. Solo necesitabas a alguien que te lo recordara. Cuando finalmente se separaron, Sofía se limpió las lágrimas con una sonrisa. Entonces acepto la posición y acepto la cena el día 31. Diego extendió su mano formalmente, pero había un brillo juguetón en sus ojos. Bienvenida oficialmente al equipo, señorita Reyes. Sofía estrechó su mano, sintiendo la calidez de su palma contra la suya. Es un placer estar aquí, señor Montiel. Esa noche, mientras Sofía salía del edificio con su carta de nombramiento en el bolso y el corazón más ligero de lo que había estado en meses, sacó su teléfono y finalmente llamó a su madre. Mamá, comenzó sintiendo las lágrimas de felicidad amenazando con caer otra vez. Tengo tantas cosas que contarte. Y mientras le relataba todo, desde el error que la llevó al auto del CEO hasta la oferta que acababa de aceptar, omitiendo cuidadosamente la parte sobre sus sentimientos por Diego, porque eso todavía era demasiado nuevo y frágil para compartir,
Sofía se dio cuenta de algo fundamental. Había entrado a ese auto por error, rota y convencida de que no pertenecía a ningún lugar. Pero ese error había sido el mejor que pudo haber cometido, porque la había llevado exactamente a donde necesitaba estar. No solo a un trabajo mejor o a un jefe que la valoraba, la había llevado a sí misma, a la versión de Sofía que había olvidado que existía bajo todo el peso del maltrato y el miedo. La había llevado a alguien que la veía completamente y elegía quedarse, y en 30 días la llevaría a algo más, algo que ambos ya sabían que valdría cada segundo de espera. Sofía miró hacia arriba, hacia el edificio iluminado de Vega Industries y sonrió. Este lugar ya no le hacía mal. Este lugar finalmente se sentía como donde pertenecía, y eso era solo el comienzo.